100 curiosidades de Kimetsu no Yaiba. Este video estará enfocado en la primera temporada, que abarca del arco de la selección final hasta el arco del tren infinito. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Cuando el video llegue a los 10,000 likes subiré la siguiente parte. Si quieres que haga un video de curiosidades de tu anime preferido, házmelo saber en los comentarios, siempre los leo a todos. De hecho, este video fue sugerido por suscriptores. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. Koyoharu Gotoge es el creador de este manga. Este nombre solo es un seudónimo, ya que su apariencia, edad y nombre real son todo un misterio. Su género también es desconocido, pero en alguna ocasión un empleado de la Shonen Jump mencionó que era mujer, aunque Gotoge siempre utiliza pronombres neutrales para referirse a sí mismo. Gotoge utiliza a un cocodrilo como su avatar. Él mencionó que Kimetsu no Yaiba fue inspirado en obras como JoJo's Bizarre Adventure, Naruto y Bleach, pero principalmente en Gintama. Ella misma reveló que la serie de Gintama fue lo que la inspiró a enviar su trabajo a la Weekly Shonen Jump, la revista en donde se publica el manga. Su primera obra publicada fue un one shot, o sea, una historia de un solo capítulo. Este se llamaba Kagarigari, en donde de igual manera el protagonista se encargaba de cazar demonios, pero no tuvo mucho éxito. Pasó el tiempo y dibujó otro one shot titulado Hainiwa no Zigzag. Este tuvo un recibimiento favorable, pero cuando lo postuló para que la historia fuera serializada, la Weekly Shonen Jump lo rechazó. Volvió a intentar dibujar un manga en donde el objetivo del protagonista era salir del infierno, pero tampoco lo aceptaron. Esto hizo que Gotoge se prometiera a sí mismo que renunciaría a convertirse en mangaka si no conseguía una serialización para el 2015. Con eso en mente, decidió desarrollar una historia basada en el one shot Kagarigari, el manga que mencioné hace rato, y fue así como nació Kisatsu no Nagare. La premisa es la siguiente: la historia toma lugar en el periodo Meiji. En las sombras se esconden demonios devorohumanos. Sin embargo, los aniquiladores de demonios se encargan de combatir contra ellos. Dentro de esa organización hay un joven llamado Nagare. Él patrulla por las noches para matar demonios. Básicamente era igual a Demon Slayer, pero la gran diferencia es que el protagonista no es el mismo. De hecho, cuando Gotoge presentó esta obra, le comentaron que el protagonista era muy callado y que la historia era demasiado cruda, así que lo volvieron a rechazar. Gotoge confiaba en la trama de su obra, pero también sabía que corregir un poco del storyboard no haría que cambiara la impresión del departamento editorial sobre la obra, por lo que su editor de ese entonces le preguntó: ¿no habrá un personaje más alegre y normal en comparación con Nagare en ese mismo mundo? A lo que él contestó: sí, hay un joven que vende carbón, su hermana fue convertida en demonio, por eso decidió enlistarse a la compañía Cazademonios, con el propósito de curarla. Al oír esto, su editor pensó que ese era el clásico protagonista que su obra necesitaba. La última corrección que hicieron fue darle otro título a la obra. Algunos nombres que se tenían contemplados fueron los Destruye Demonios, los Destructores de los Demonios Malignos, el Filo de la Espada de los Asesinos de Demonios y todos los que ves en tu pantalla. Con un nuevo protagonista y una historia menos cruda, Kimetsu no Yaiba fue aceptado por la Weekly Shonen Jump y comenzó su serialización el 15 de febrero del 2016. Gotoge ha mencionado en repetidas ocasiones que el primer editor que tuvo fue quien más le ayudó a la hora de desarrollar la historia de Demon Slayer. Por ejemplo, él es la razón por la que las respiraciones se originan de un elemento, ya que originalmente Gotoge tenía pensado usar nombres como arte de respiración del estilo Urokodaki. Este editor, que se encargaba en mejorar las ideas que tenía Gotoge, fue reemplazado a partir del 10º capítulo del manga. Totalmente decepcionado, el editor le dijo a Gotoge que tenían que aprovechar el tiempo y decidir en la medida de lo posible toda la historia de Kimetsu no Yaiba, y en una sola reunión los dos se encargaron de escribir lo más importante que tenía que tener la historia y cómo se desarrollaría. Todo lo reunieron en una guía que titularon El Pergamino del Tigre, y ese es el origen de Demon Slayer. 3 años después, la obra debutaría en formato anime en el 2019, y el resto es historia. Tanjiro tiene 15 años y cumple años el 14 de julio. En el primer episodio medía 156 centímetros, pero después de su entrenamiento alcanzó los 165 de altura. En su primer diseño tenía una apariencia más similar al protagonista original de la historia. No era tan expresivo y no contaba con su cicatriz. El actor que le presta su voz en el anime tiene un canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores. Suele subir gameplays junto con otros actores reconocidos del medio. Ha llegado a jugar un videojuego de terror junto con el seiyuu de Hisoka. こんなつもりじゃなかったんだけど俺もっとぬるいと思ってました。いやUNOとかかと思ってたんだけどこれさ逆にさ También hay un video en donde juega uno con los actores de voz de Giorno y Takeo. 黄色でいこうバカめ青だ
En el primer episodio, Tanjiro menciona que la felicidad siempre se desmorona cuando hay olor a sangre. Esto lo aprendió por experiencia propia. Él fue quien encontró a su padre muerto gracias a que olió la sangre que vomitó. También fue el primero que se percató que su abuela había fallecido gracias a este sentido. Incluso cuando bajaba al pueblo descubría la muerte de algún habitante al pasar por ahí, y se lo hacía saber a los familiares antes de que ellos se percataran. En el episodio 11 parece como si Tanjiro tuviera la habilidad de entender lo que el gorrión dice, aunque en realidad esto también es gracias a su sentido del olfato. Cuando era niño, más o menos comprendía lo que pensaba su hermana Nezuko cuando era bebé por el olor que emitía. No es que pueda hablar con los pájaros, sino que su olor le indica lo que piensan. Cabe destacar que no puede hacer lo mismo con los insectos. El origen de la bondad de Tanjiro es debido a que su padre le inculcó desde pequeño que fuera bueno con las personas aun cuando él se encontrara sufriendo. Le decía que se convirtiera en un hombre fuerte y caballeroso. La cabeza dura la heredó de su madre, quien tenía fama de haberse peleado con un jabalí a base de cabezazos. Nezuko tiene 14 años, mide 153 centímetros y cumple años el 28 de diciembre. A diferencia de su hermano, ella no tuvo muchos cambios desde su primer boceto. Siempre fue muy obediente desde niña y nunca se quejó con sus padres. Cuando fallecieron su abuela y su padre, le decía a sus demás hermanos que si no dejaban de llorar, sus seres queridos no podrían estar en paz en el otro mundo. Los convenció para que lloraran con todas sus fuerzas esa noche para luego volver a sonreír al día siguiente. Esas palabras también hicieron llorar a su madre y a Tanjiro, quienes escucharon todo desde el pasillo. Siendo un demonio, Nezuko olvidó prácticamente todos sus recuerdos, además de que su personalidad se volvió más infantil. Debido a esto, ella ve a Zenitsu como una especie de diente de león que tiene vida. Giyu tiene 21 años, mide 176 centímetros y cumple años el 8 de febrero. Ahora mismo estás viendo su primer diseño que Gotoge tenía planeado usar. Él es consciente que no tiene una buena relación con los demás pilares, pero está convencido de que no lo odian. Precisamente, esto es lo que los demás pilares piensan de él. Urokodaki comenzó a usar máscara debido a que los demonios se burlaban de él porque tenía un rostro que lucía demasiado amable. Y en una galería de arte en donde se mostraba los dibujos de Gotoge, se nos reveló cómo lucía su rostro cuando era joven y actualmente. Muzan mide 179 centímetros y tiene más de 1000 años. Su edad corporal es de 20 años. Muzan posee una empresa de comercio exterior. La mujer con la que lo vemos forma parte de una familia que tiene mucha influencia. Muzan asesinó a su esposo en secreto para acercarse a ella y sacarle provecho económicamente. Suele matar a millonarios para transformarse en ellos, ocupar su lugar y quedarse con su fortuna. Cuando necesita ausentarse, crea a un muñeco de su propia carne para dejarlo en su lugar. Él carece por completo de emociones humanas. Trata a los demás con un desprecio brutal. Incluso en el pasado llegó a tener 5 esposas, que terminaron quitándose la vida por el abuso que sufrían. A pesar de que no necesita dormir, le molesta tener limitadas sus actividades durante el día. Busca conquistar su miedo al sol para poder convertirse en un ser perfecto. Yushiro se enamoró de Tamayo por su personalidad efímera, su voz cristalina y su inteligencia. De sus anécdotas preferidas son la vez que la vio tropezarse con un escalón, se puso roja y volteó hacia todos los lados para asegurarse de que él no lo hubiera visto. También le pareció muy linda la vez que una gallina se escapó de una granja y la estuvo persiguiendo por un rato sin saber qué hacer y estuvo a punto de llorar. Zenitsu tiene 16 años, mide 164 centímetros y cumple años el 3 de septiembre. Antes de entrar a la selección final, Zenitsu ya estaba lastimado. Esto es debido a que su maestro le dio cachetadas en repetidas ocasiones para animarlo a ir. Él entrenó con su maestro durante un año entero. Como tiene un oído muy fino, llegó a escuchar a una chica que hablaba mal de él a sus espaldas, a pesar de que Zenitsu fue muy amable con ella. A raíz de eso, hubo una época en la que sentía un gran pavor hacia las mujeres, pero se recuperó muy pronto porque su personalidad en el fondo es muy alegre. Hasta este punto de la historia, ha salido con un total de 7 mujeres. Ellas lo trataban como un esclavo, lo engañaban para sacarle dinero y ni siquiera dejaban que las tomaran de la mano. Todas ellas son la razón por la que tenía una deuda tan grande, que por cierto la cantidad que debía era de 600,000 yenes. Según el propio Zenitsu, así es como lucirá cuando sea adulto. Tiene sobremordida, sus dientes superiores cubren verticalmente los dientes inferiores. Chuntaro, el gorrión de Zenitsu, perdió a su familia a manos de los demonios. Como sabía que no cuenta con poder físico, se enlistó
alistó a la compañía para ayudar en la labor de derrotarlos en la medida de lo posible. Inosuke tiene 15 años, mide 164 centímetros y cumple años el 22 de abril. Debido a que se crió en las montañas, Inosuke puede comprender el habla de los animales. Para desarrollar su respiración de la bestia, tomó como referencia a los jabalíes, osos y lobos, que son sus animales favoritos. Para usar la respiración de la bestia se necesita ser hábil con el manejo de dos espadas, una piel extremadamente sensible, extremidades y articulaciones muy flexibles y un instinto de combate excepcional. Esta es considerada como una de las respiraciones más difíciles de aprender. La razón por la que transforma sus espadas es por el simple hecho de que le gusta cómo lucen así. Este tipo de actitudes le han dado muy mala fama, tanto que la mayoría de personas en la compañía lo odian. Por ejemplo, cuando se probó el uniforme le resultó una experiencia tan incómoda que al quitárselo lo hizo trizas y luego lo pisoteó enfrente del sastre. Tongurimaru, el cuervo de Inosuke, siempre está cerca de Inosuke, pero como una vez estuvo a punto de comérselo, guarda su distancia para evitar ser comido. La cabeza de jabalí que lleva es del animal que lo crió. Él lo lleva como recuerdo de su madre adoptiva. Rui llevaba 20 años como demonio. Era uno de los favoritos de Muzan por su gran habilidad, y de hecho, tenía un poder comparable al de las lunas inferiores 1 y 2. Sin embargo, no le llamaba para nada la atención subir de rango. Hacía que su familia absorbiera su arte de sangre demoníaca al hacer que se la comieran en forma de araña, pero eso provocaba que no pudiera usar esas habilidades. Muzan sabía que si Rui conservaba todas sus habilidades, hubiera podido derrotar a un pilar. Shinobu tiene 18 años, mide 151 centímetros y cumple años el 24 de febrero. Shinobu piensa que Giyu es un poco torpe y se preocupó mucho cuando vio que no hacía nada a pesar de que un demonio estaba enfrente de él. Ella se enfadó mucho porque Giyu se interpuso, a pesar de que ella intentaba rescatarlo. Esto es lo que los demás pilares piensan de ella. En un torneo de vencidas entre los pilares, ella quedaría en último lugar. En el manga podemos ver un dibujo de Shinobu con Iguro en donde los dos se justifican por ser débiles. Kagaya heredó el título de comandante general cuando tenía 4 años. Su padre era una persona muy sensible que no podía soportar que los espadachines salieran heridos o dieran sus vidas en combate, por lo que se quitó la vida a los 19 años. Además, todos los hijos que tuvo fueron hombres, pero todos fallecieron excepto por Kagaya. Los hombres de la familia Obuyashiki siempre fallecen dejando solo a uno, sin importar cuánto se cuiden. Las mujeres también mueren, ya sea por una enfermedad o un accidente. La única forma en la que se han salvado es casándose y renunciando a su apellido Obuyashiki. Rengoku tenía 20 años, medía 177 centímetros y cumplía años el 10 de mayo. Existe un spin-off en donde se nos muestra cómo Rengoku se convirtió en pilar. Aquí se nos revela que el pilar de la llama tiene ese peculiar color de cabello porque sus antepasados comían muchos tempuras. Esto es lo que los demás pilares piensan de él. Había personas que le tenían un poco de miedo, debido a que cuando lo volteaban a ver, parecía como si Rengoku los estuviera espiando, aunque en realidad sus miradas se encontraban por pura casualidad. Como le gusta mucho platicar, hay veces en las que no pone mucha atención cuando alguien le habla. Sin embargo, era muy sensible a los sutiles cambios de ánimo de la gente, y actuaba conforme la situación, como lo hizo con Tanjiro en los diferentes momentos de la historia. Al principio, Muzan no había atacado a Enmu con las intenciones de convertirlo en demonio, sino para saciar su hambre. A pesar de que le devoró los intestinos, Enmu no sentía dolor. Al contrario, se sintió fascinado por Muzan y se lo hizo saber. Esas palabras llevaron a Muzan a transformarlo en demonio antes de que muriera. Sin embargo, lo que Enmu había sentido en ese momento no había sido más que un simple capricho. De todas maneras, escaló los rangos de los demonios hasta volverse la menguante 1. ¿Recuerdan esta escena? Este hábito de Rengoku tiene un trasfondo más profundo. En el antiguo Japón, los guerreros fueron educados para saborear cada bocado de su comida porque podía ser la última. Rengoku no estaba siendo energético, realmente estaba disfrutando su última comida. Hace un par de años había hecho un video de curiosidades de esta temporada, pero tenía ganas de volverlo a hacer, pero con mejor calidad. Si te gustaría que también haga esto con las curiosidades de la segunda temporada, házmelo saber en los comentarios. Si el video llega a los 10,000 likes, subiré la siguiente parte.
Podemos ver al hombre que fue transformado por Muzan y a su esposa en el sótano de Tamayo, el primero dentro de una jaula y la segunda recuperándose de su herida. En el manga vemos que Yushiro se pone rojo cuando le preguntan si le gusta Tamayo. El cuervo de Tanjiro estaba juzgando a Zenitsu la primera vez que lo vio. El número de arañas que atacan a Zenitsu aumenta en el anime. En el manga se nos muestra cómo el gorrión hizo todo lo posible para traer a Shinobu al lugar en donde estaba Zenitsu. Cuando los pilares se ríen de Tanjiro después de que se avergonzara por haber hablado de más, en el manga vemos que Rengoku piensa que Tanjiro tiene una actitud muy positiva. Shinobu también se ríe, pero originalmente no muestra esta reacción. Cuando Kanao sostenía su moneda cerca de su pecho, Kiyo la asustó, provocando que se caiga. En el manga se nos explica que el punzón que tenían los niños fue creado por Enmu con sus propios huesos y dientes. Hay 4 pequeñas historias que solo se encuentran en los volúmenes del manga. A continuación, te haré un breve resumen. Los hermanos de Tanjiro le preguntan qué tipo de mujer le gusta. Él intenta usar palabras simples para que lo puedan entender, y mencionan que le gusta que sean como un perro Shiba con un lirio. Esto hace que sus hermanitos se preocupen y le digan a su madre que Tanjiro siente atracción por los perros. Cuando le preguntan a Nezuko, se pone muy nerviosa y responde que busca a alguien que sea como un Hisha, una pieza de un juego de mesa japonés. Se nos muestra la fuerza de la frente de Tanjiro, la cual la puede usar para combatir demonios, romper leña y como tabla para cortar alimentos, aunque al final Zenitsu desmiente esto. Por último, Gotoge dibujó a los protagonistas si fueran del sexo opuesto. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video. Si te gustaría que continuara haciendo las curiosidades de las siguientes partes, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Bye.